En el cumpleaños de mi madre descubrí que ella había estado mintiendo sobre quién era mi padre toda mi vida. Nunca imaginé que una simple fiesta de cumpleaños podría cambiar mi vida. Mi madre siempre ha sido el centro de nuestra familia, fuerte, decidida, llena de personalidad. Todos la admiraban, era el tipo de persona que te hacía sentir pequeño con solo estar en la habitación. Pero también era cariñosa, acogedora, de esas que te abrazan fuerte y te hacen olvidar el mundo exterior. Su nombre es Marcia y ese día acababa de cumplir 60 años. Yo, mi hermano mayor Lucas, mi hermana mediana Camila y varios tíos y primos nos reunimos para una celebración sorpresa en casa de nuestra tía Sandra. Todo parecía normal, todo era perfecto. Hasta que una frase suelta, dicha en medio de una conversación sin pretensiones, lo destrozó todo. Estaba en la cocina, tomando más bebidas, cuando escuché a mi tía Sandra comentarle a otra tía. Y pensar que hasta el día de hoy nadie ha tenido el valor de decirle la verdad a Rafael. Mi nombre es Rafael. En ese momento paré. No sé si fue mi nombre o el tono en el que lo dijo, pero todo mi cuerpo se congeló. Me quedé allí, en silencio, con la cerveza en la mano, tratando de entender si había oído bien. Esperé un poco, fingí usar mi celular y lentamente me acerqué a la conversación, como quien no quiere nada. Cambiaron de tema demasiado rápido, no hablaron, pero el daño ya estaba hecho. Por primera vez en mi vida, comencé a cuestionarme algo que nunca se me había pasado por la cabeza. ¿Había algún secreto sobre mí? Una cosa que toda mi familia sabía, excepto yo, es que pasé el resto de la fiesta tratando de actuar con normalidad, pero mi cabeza daba vueltas. La sonrisa de mi madre, la mirada de mi tía, los abrazos, todo parecía falso ahora. Como si fuera un extra en un teatro en el que ensayaban todos menos yo. Al día siguiente fui a casa de mi abuela. Necesitaba hablar con alguien que no me mintiera. Mi abuela siempre ha sido mi confidente, aunque a veces deja las cosas en el aire. Me senté en el sofá del salón y fui directo al grano. Abuela, respóndeme una cosa. ¿Quién es mi verdadero padre? Ella palideció. Literalmente, su sonrisa desapareció como si alguien la hubiera borrado con una goma de borrar. No dije nada durante unos buenos segundos. Luego suspiró profundamente y respondió. Rafael, esta pregunta debería haberse hecho hace muchos años. Fue entonces cuando todo empezó a llegar a un punto crítico. Mi madre siempre decía que mi padre se llamaba Roberto, que había muerto en un accidente automovilístico cuando yo tenía 2 años, que era un buen hombre. Trabajador, y eso me sacó los ojos. Pero la verdad, según mi abuela, es que ese Roberto nunca existió. Dijo que mi madre se involucró con un hombre casado cuando ella tenía 23 años. Que ese hombre era alguien conocido en la familia, un amigo cercano, respetado. Y cuando quedó embarazada de mí, hubo que tapar la historia para evitar un escándalo. ¿Quién era él? Le pregunté a la abuela trémula. Mi abuela vaciló, se levantó, fue a un viejo armario, sacó una caja de fotografías y me la entregó. Dentro había varias imágenes antiguas. Y entre ellas, una fotografía en blanco y negro de un hombre de amplia sonrisa, ojos claros y cabello ondulado. Este es Antonio, su verdadero padre. Mis ojos no podían apartar la vista de la foto. Conocía a ese hombre. Muy bien, de hecho. Era el mejor amigo de mi padrastro. Presencia constante en los almuerzos dominicales. Un tío al que siempre admiré. Mi mente comenzó a conectar los puntos, la forma en que me miraba. Las largas conversaciones que tuvimos. Los regalos que me dio, incluso sin motivo alguno. Todo empezó a tener sentido. Y al mismo tiempo no hizo nada. Regresé a casa molesto. No dormí esa noche. Al día siguiente fui a casa de mi madre decidido a confrontarla. Mamá, tenemos que hablar. Ahora intentó huir, como siempre hace cuando no quiere afrontar un problema. Pero esta vez fui firme. ¿Quién es mi verdadero padre?
Ella lo rellenó y bajó, tal como lo había hecho mi abuela. Me miró con ojos llorosos y por primera vez vi a mi madre sin armadura, vulnerable, frágil. Solo quería protegerte, Rafael. Y luego confirmó todo. Antonio era mi padre biológico, un hombre casado, con 2 hijas de la misma edad que mis hermanos. Cuando mi madre quedó embarazada, él le pidió que solucionara el problema. Ella se negó y decidió crear la historia de Roberto. Lo más absurdo es que mantuvo cerca a Antonio toda su vida. Él lo sabía, ella lo sabía. Y todos los que nos rodean también. Todos me mintieron. Y lo peor de todo es que Antonio nunca quiso contárselo. Nunca quisiste que lo supiera. En ese momento algo dentro de mí se rompió. Mi identidad, mi pasado, mi confianza, todo se vino abajo. Pero esa fue solo la primera capa de la mentira. Lo que no sabía todavía era que lo peor estaba por llegar. Después de que mi madre confirmó la verdad, mi cabeza dio vueltas durante días. Me sentí como un extraño dentro de la historia misma. Todo lo que daba por sentado, quién era, de dónde vengo, que creía sobre mi infancia, de repente se convirtió en un rompecabezas en el que las piezas simplemente ya no encajaban. Lo primero que me vino a la mente fue enfrentarme a Antonio. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo miras a los ojos a alguien que te vio crecer, que sonrió, te dio consejos y al mismo tiempo te negó, que fingió ser solo un amigo de la familia mientras ocultaba que era tu padre? Necesitaba entender por qué. Necesitaba mirarlo y escuchar por mí misma por qué me dejó vivir una mentira. Esperé al próximo domingo. Como siempre, vendría a almorzar. Era el ritual. Desde que tengo memoria, él y su esposa venían a almorzar con nosotros los domingos. Un teatro completo, con aplausos y todo. Esta vez no hablé con nadie durante la mañana. Me quedé en silencio, sentada en el sofá, esperando que sonara el timbre. Cuando llegó, saludó a todos con esa sonrisa amistosa y familiar. Vino a abrazarme. Retrocedí. Él lo notó. Estaba desconcertado. Intentó ocultarlo, pero el malestar quedó en el aire. Me senté a la mesa. Esperé a que todos empezaran a comer. Y luego dejé los cubiertos y hablé en voz alta, mirándolo directamente. ¿Quieres decírmelo ahora? ¿O vas a seguir fingiendo que es solo mi tío? El silencio fue instantáneo. Los ojos de mi madre se abrieron como platos. Mi hermana dejó caer el tenedor en el plato. Mi padrastro estaba paralizado, con la carne a medio camino de la boca. Y él, ese Antonio, se puso blanco. Como si le hubieran dado una bofetada en el alma. Rafael, no es así. Él empezó, pero me levanté de la silla. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo viviste conmigo todos estos años sabiendo que él era mi padre y nunca tuviste el valor de decírmelo? Me miró y luego miró a mi madre. Lloró suavemente, acurrucada en la silla como una niña temerosa de que la regañen. Y luego respiró hondo y dijo, me equivoqué. Cometí un gran error, Rafael. Fui un cobarde. Tenía miedo de destruirlo todo. Mi familia, tu vida, la imagen de tu madre. Entonces pensamos que era mejor así. Es mejor fingir. ¿Mejor para quién? Grité. Porque para mí no fue mejor. Para mí fue mentira. Toda una vida mintiéndome. Estuviste en cada fiesta de cumpleaños, en mi bautizo, incluso en mi boda. Me viste llamando padre a otro hombre en fotos, en videos y te quedaste callado. Mientras dormía por la noche, su esposa, que estaba sentada al otro lado de la mesa, bajó la cabeza. Las hijas, mis supuestas primas, lo miraron con disgusto. Destruiste todo, dijo uno de ellos. No puedo creer que hayas hecho esto. Nunca dejé de preocuparme por ti, Rafael. Trató de justificarse. Nunca te importó lo suficiente como para decirme la verdad. Esto no es amor. Esto es egoísmo. Me levanté, salí de casa en silencio y me fui.
No quería escuchar nada más en ese momento. Esa noche recibí varios mensajes. De mi madre, mi hermana, mi abuela, incluso la esposa de Antonio. Todos tratando de calmar la situación. Decir que era complicado, que nadie quería hacerme daño, que en aquel entonces las cosas eran diferentes. Pero ninguna justificación parecía suficiente. Días después, mi madre vino a buscarme. Me llamó para hablar en casa. Esta vez parecía más tranquila, pero muy abatida. Hijo, quería que supieras que no fue fácil para mí. Cuando me enteré que estaba embarazada yo tenía 23 años, era soltera y él era un hombre casado. Si se lo dijera a todo el mundo, lo perdería todo. Y yo también. Tu abuela insistió en que lo escondiera. Nosotros inventamos a Roberto. Entonces apareció su padrastro y me ayudó a respaldar la mentira. Hizo una pausa y se secó las lágrimas con un pañuelo de papel. Me enamoré de tu padrastro, sí. Él te crió como a un hijo. Y para mí eso fue suficiente. Para ti tal vez lo fue. ¿Pero pensaste en mí? ¿Alguna vez has pensado en cómo sería crecer sin saber la verdad? Ella guardó silencio. Y en ese momento me di cuenta de que ya no tenía sentido seguir peleando. La verdad ya había sido dicha. Pero el daño ya estaba hecho. Pero luego llegó el segundo golpe. En medio de la conversación, mi madre me dijo algo que me dejó aún más perdida. Hay algo que ni siquiera le dije a tu abuela. Dijo, bajando la voz. Antonio, no fue el único. En ese momento, estaba involucrado con otra persona. Alguien que conoces también. Y ahora, con todo llegando a un punto crítico, yo, ya no estoy seguro de quién es tu verdadero padre. Mi visión se oscureció por un segundo. ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Estás diciendo que tal vez ni siquiera sea él? Ella lo sintió, llorando. Nunca me hice una prueba de ADN. Simplemente asumí que era él. Porque él fue el primero con el que me involucré. Pero lo cierto es que podría haber sido el otro. ¿Quién es el otro? Ella dudó y respiró hondo. Y luego dijo, tu padrastro. Ya no sabía qué sentir. La mujer que me crió mintió sobre quién era mi padre. El hombre que siempre ha estado a mi lado puede haber sido mi padre biológico todo el tiempo. Y lo que pensé que era el verdadero padre puede ser simplemente otra pieza equivocada de este rompecabezas. Toda mi identidad estaba en juego. Y lo que es peor, alguien en esa historia sabía más de lo que dejaba entrever. Después de esa conversación con mi madre, quedé en estado de shock. Era como si cada verdad revelada abriera un nuevo agujero en el suelo donde pisaba. Lo que alguna vez pareció un escándalo con un culpable claro. Antonio, que me negaba como padre, ahora tomó una nueva forma aún más confusa, más dolorosa, más surrealista. Mi padrastro, el hombre que me crió, que me enseñó a andar en bicicleta, que me llevó a mi primer partido de fútbol, a quien siempre llamé mi padre, aunque sabía que no era mi padre biológico. Ahora existía la posibilidad de que él hubiera sido el verdadero todo este tiempo. Necesitaba saberlo. Necesitaba la verdad. Por primera vez, algo dentro de mí exigía una respuesta objetiva, fría y definitiva. No más desviaciones, recuerdos distorsionados, suposiciones. Necesitaba hechos. Entonces tomé la decisión. Fui a un laboratorio, sin avisar a nadie, y programé pruebas de ADN. Uno con Antonio, el otro con mi padrastro. Primero llamé a Antonio. Llegó tenso. Había perdido ese habitual aire relajado. Estaba visiblemente conmocionado. Antes de que yo dijera algo, empezó. Rafael, sé que debes odiarme. Y no te culpo. Yo, debería haber sido más hombre. Haber asumido el mando. Habiéndote dado el nombre, el reconocimiento. Pero tenía miedo. Miedo de mi esposa, de mi familia. De perderlo todo. Ya perdiste, Antonio.
Simplemente aún no se ha dado cuenta. Tragó con fuerza. Pero si hay alguna posibilidad de demostrar que realmente eres mi padre, quiero saberlo. Y tú también deberías querer hacerlo. Así que hagamos esto. Él estuvo de acuerdo. Firmó los papeles, tomó la muestra de saliva y se fue sin decir nada más. 2 días después, le hice lo mismo a mi padrastro. La conversación fue muy diferente. Me recibió en el porche de su casa con esa calma habitual y me escuchó en silencio. Cuando terminé de explicar, él suspiré profundamente y dije, Rafael, siempre supe que existía una posibilidad. Cuando conocí a tu madre, ella estaba embarazada. Él nunca me ocultó eso. Pero la duda siempre existió. Y preferí no tocarlo nunca. Pero ahora la duda me consume, padre. Necesito saber quién soy. Él asintió. Con lágrimas en los ojos, dijo. Si soy tu padre biológico, será una bendición. Pero si no es así, eso no cambia el hecho de que te amo como a un hijo. Y siempre te amaré. Esa frase me desmoronó. Fuimos juntos al laboratorio y él también recogió las muestras. La espera por los resultados fue una tortura. Fueron 10 días de ansiedad, noches de insomnio, pensamientos en bucle. Reviví cada momento de mi infancia con ambos. La forma en que Antonio siempre me trató con amabilidad, más distante. Y la forma en que mi padrastro siempre estuvo presente. Incluso cuando no era necesario. Al 11º día llegó el resultado. Empecé con el examen con Antonio. Resultado incompatible. Ausencia de vínculo biológico. Mi corazón dio un vuelco. Eso significaba que todo lo que mi madre creía estaba mal. El hombre que ella pensaba que era su padre no lo era. Fui directo al segundo sobre. Me temblaban las manos. Resultado compatible con 99,9999,999% de certeza. Vínculo biológico confirmado. Mi padrastro era mi padre. En verdad. De sangre. De todo. Lloré. Lloré como un niño que finalmente encuentra el regazo adecuado. Todo lo que quería era abrazarlo y agradecerle por nunca darse por vencido conmigo. Incluso sin saber si realmente era suya. Corrí a su casa. Estaba sentado en el mismo lugar donde hablamos días antes. Cuando me vio, se puso de pie. Y simplemente me acerqué a él y lo abracé con fuerza. Eres tú, papá. ¿Y tú? Lloró conmigo. Fue el abrazo más sincero de mi vida. Pero aún quedaba pendiente una última conversación. Con mi madre. Cuando se lo dije, ella permaneció en silencio durante varios minutos. Luego se sentó en el sofá y empezó a llorar suavemente. Fue un grito diferente. No fue su culpa. Fue un alivio. Yo, siempre quise que fuera él. Pero el miedo a volver a cometer errores me paralizó. Me senté a su lado. Tomé tu mano. Por mucho que me doliera, era mi madre. Y ella también sufrió. Mamá. No voy a mentir. Cometiste un error. Muy. Pero no quiero guardar este rencor para siempre. Ahora que sé la verdad, puedo seguir adelante. Me abrazó como si quisiera retroceder en el tiempo. Pero lo sabía. No había vuelta atrás. Solo había un camino a seguir. Y ahora, con la verdad revelada, finalmente podría comenzar a reconstruirme. Pero el ciclo aún no estaba completo. Porque al intentar seguir adelante, terminé descubriendo otro de los secretos de mi familia. Y esta vez, no se trataba de mí. Se trataba de mi hermano, Lucas. Después de que la verdad sobre mi padre salió a la luz, algo dentro de mí finalmente se calmó. La angustia de no saber quién era se había convertido en una cicatriz. Todavía sensible. Pero al menos cerrado. Pero la calma duró poco.
Con el ambiente aún tenso en la familia, comencé a notar más las miradas, las conversaciones susurradas, los silencios incómodos. Fue entonces cuando noté algo extraño proveniente de mi hermano mayor, Lucas. Se volvió completamente distante después de que se reveló la prueba de ADN. Mientras mi hermana Camila fue súper acogedora, diciendo que nada cambiaba el hecho de que yo fuera su hermano, Lucas parecía incómodo. Evitó hablar conmigo. Desapareció de las reuniones. Y cuando apareció apenas me miró a los ojos. Al principio pensé que era solo el impacto de la noticia. Pero su comportamiento se volvió más extraño. Hasta que un día mi tía Sandra me envió un mensaje diciendo, necesitas hablar con Lucas. Está en mal estado. Y hay cosas que todavía no sabes. Ay, Chausen. En ese momento sentí ese mismo escalofrío que tuve el día de la fiesta de mi madre. Cuando escuché mi nombre en un tono secreto. Llamé a Lucas el mismo día. Respondió con voz seca. Él habla. Necesitamos hablar. Cara a cara. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego respondió. Está bien. Mañana por la noche, en casa de su madre. Fui allí al día siguiente con el corazón apesadumbrado. Lo encontré sentado en el porche, con los brazos cruzados, mirando al vacío. Me acerqué lentamente y me senté a su lado. ¿Qué le pasa a Lucas? Suspiró. Tardó un poco en empezar a hablar. Y luego lo soltó. Siempre supe que eras diferente. No solo físicamente. La madre intentó ocultarlo, pero se podía ver que había algo. Nunca supe exactamente qué hasta ahora. Pero cuando empezaste a indagar en esta historia, me asusté. ¿Miedo de qué? Él me miró. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Miedo de que descubras lo que descubrí hace años. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir, Lucas? ¿Qué descubriste? Miró hacia abajo, como si no pudiera aferrarse a su propia verdad. Encontré una carta. Una carta de su madre, guardada dentro de un libro viejo. Estaba dirigida a mí, pero ella nunca me la dio. Era como si lo hubiera escrito y hubiera renunciado a entregarlo. En esa carta decía que el padre que me crió puede que tampoco sea mi padre biológico. Me quedé en silencio, estático. ¿Y hiciste el examen? Yo pregunté. Lo hice en secreto. Hace 2 años, cuando comencé a sospechar, cuando vi algunas cosas en su comportamiento y también en el de su padre. Y tardó un poco en responder. Entonces, dijo con un nudo en la garganta. No fue él. El padre que me crió tampoco es mi padre de sangre. En ese momento, me quedé sin palabras. Era como si se estuviera formando un patrón. Un secreto por generación. Una maraña de relaciones, silencios y mentiras. ¿Sabes quién es tu verdadero padre? Él asintió. Sí. Y por eso me alejé. ¿Quién es Lucas? Me miró a los ojos y dijo un nombre que nunca esperé escuchar. Él es el padre de Camila. Mi mente hizo clic. ¿Qué? Su madre se involucró con él incluso antes de que él estuviera con mi padre. Era algo oculto. Nadie lo sabe. Solo yo, ahora tú y tal vez mamá. Pero lo más extraño es que nunca supo que yo era su hijo. Mi hermana y mi hermano. Hijos de diferentes padres. Yo también. Ninguno de nosotros tenía el mismo padre y nuestra madre se había esforzado en ocultárselo a todo el mundo. Durante décadas. Lo que alguna vez fue una familia tradicional ahora se reveló como una red de secretos, silencios e identidades rotas. Esa noche llegué a casa más confundida que nunca. ¿Será que Camilla también era hija de otro hombre? ¿La verdad revelaría más cosas? Lo que antes era solo una búsqueda de mis orígenes ahora era una investigación de toda la estructura de nuestra familia.
Y con cada paso que daba, sentía como si una nueva bomba estuviera a punto de explotar. Después de la revelación de Lucas, ya no sabía qué pensar. Me sentí como alguien caminando por un campo minado. Cada paso que di, una nueva explosión. Y peor aún, cada nueva verdad parecía reescribir no solo mi historia, sino la de toda mi familia. Necesitaba saber si Camilla también era parte de esta trama de secretos. Mi hermana siempre ha sido muy unida a mí, la más sensible, la más protectora. Desde niños fuimos como cómplices, pero con todo lo que estaba pasando ya no podía confiar ni siquiera en los vínculos que parecían más fuertes. La única manera de avanzar era afrontar la verdad, toda ella. Le pedí a Camilla que tomara un café en un lugar neutral, no como la casa de su madre, no en un ambiente concurrido. Necesitábamos aire. Llegó sonriendo, pero pronto se dio cuenta de que yo no estaba allí para hablar de banalidades. ¿Pasó algo? Ella preguntó. Sucedió. En realidad, muchas cosas. Respiré hondo y fui directo al grano. Descubrí que Lucas tampoco es hijo de su padre y que su padre biológico es el tuyo. Ella se quedó en silencio por unos segundos, parecía como si el tiempo se hubiera detenido a nuestro alrededor. ¿Qué? Así es. Me dijo. Lo descubriste por tu cuenta. Se hizo una prueba de ADN hace 2 años. Y todo encaja. Nuestra madre estuvo involucrada con tu padre antes de casarse con Lucas. Abrió los ojos y luego miró hacia abajo. Y fue entonces cuando me di cuenta. Él sabía algo. Camila, ¿lo sabías? Ella dudó y luego respondió con voz débil. Yo sospechaba. Ya había oído comentar a mi abuela una vez cuando era adolescente. Pero pensé que eran chismes, que ella solo estaba tratando de poner dudas en mi cabeza. Nunca fui tras él, nunca quise tocarlo. Pero ahora tienes que hacerlo, porque quizás tú también estés viviendo una mentira. Ella palideció. ¿Está diciendo que quizás yo tampoco sea la hija de mi padre? Exactamente. Y solo hay una manera de saberlo. Ella respiró hondo, visiblemente conmocionada, pero asintió. Bueno. Hagamos el examen. Concertamos una cita en el mismo laboratorio donde yo había hecho el mío. Hizo una audición con el hombre que creció pensando que era su padre. La espera volvió a ser angustiosa. Y lo peor es que ya no era un tema individual. Cada nueva verdad era como una bomba en la familia. Cuando los resultados estuvieron listos, Camila me pidió que estuviera con ella. Nos encontramos frente al laboratorio. Estaba temblando. Mantuve el sobre cerrado. ¿Quieres abrir? Ella negó con la cabeza. Estaba llorando. Abrió el sobre lentamente. Mis ojos se dirigieron a la parte principal del informe. ¿Resultado? Incompatible. La ausencia de vínculo biológico. Camila se tapó la boca con la mano. Empezó a llorar más intensamente. La abracé. Fuerte. Ella repitió suavemente. No puede ser. No puede ser. Vamos a descubrir quién es, Camila. Prometo. Llegué a casa con la cabeza en llamas. Así que eso fue todo. 3 hermanos. 3 padres diferentes. 3 historias escondidas detrás de la misma fachada familiar feliz. Nuestra madre había hecho todo lo posible para mantener esta estructura. Había elegido el silencio, el secreto, la mentira, pensando que nos estaba protegiendo. Pero al final, solo estaba empujando una bomba de tiempo que terminó explotando de una vez. Y entonces me vino la pregunta inevitable. ¿Por qué? ¿Qué hizo que una mujer ocultara la paternidad de todos sus hijos? No había más en esta historia y estaba decidido a descubrirlo. Después de que Camila y yo recibimos los resultados de las pruebas, algo cambió en nuestros ojos. Esa ingenuidad sobre nuestra infancia, nuestra historia, ya no existía. Ahora,
Cada recuerdo llevaba una sombra, un un agujero en medio de los recuerdos. Decidimos juntos que era hora de enfrentarnos a la única persona que aún podía darnos respuestas. Nuestra madre. La llamamos y le pedimos una conversación seria. Intentó posponerlo, decir que no se encontraba bien, que necesitaba algo de tiempo. Pero insistimos, ella finalmente cedió. Nos recibió en la casa donde crecimos, sentados en el mismo sofá donde tantas fotos juntos nos hicimos a lo largo de nuestra vida. Parecía agotada, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Yo empecé. Mamá. Ya lo sabemos casi todo. Descubrí quién es mi padre. Lucas también. Y ahora Camila tampoco es hija de su padre. Basta de secretos. Necesitamos saber la verdad. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y dijo, lo sé. Lucas tiene todo el derecho a saberlo y estoy cansada de ocultarlo. Ella se levantó. Fue hasta un viejo armario en el pasillo y sacó una caja de madera. Adentro había cartas, fotografías, documentos, todo organizado cuidadosamente, como si hubiera estado esperando que llegara ese día. Volvió a sentarse y empezó a hablar. Me criaron muy estrictamente. Mi madre era extremadamente conservadora. Mi padre, más aún, creció escuchando que una mujer respetable no quedaba embarazada antes del matrimonio. Ella no se involucró con un hombre casado. No tenía vida propia. Tomó una foto del interior de la caja. Era ella, joven, con un chico que nunca había visto. Este fue mi primer amor. Su nombre era Daniel. Era un chico dulce, diferente a todo lo que conocía. Pero su familia era de otra religión y mi padre nos prohibió salir. Aún así nos vimos escondidos y, quedé embarazada. Miró a Camila. De ti, Camila jadeó. ¿Entonces mi padre nunca fue mi padre? No, hija. Tu padre biológico es este hombre de la foto. Intentó hacerse cargo, pero mi padre amenazó con desheredar a la familia y en ese momento o eso o quedarse en la calle. Luego desapareció. Y cuando naciste, inventamos que eras la hija de mi prometido en ese momento. Y lo aceptó, lo asumió como si fuera suyo. Y luego tomó otra foto. Era un hombre sonriente con una bata blanca. Luego vino el médico con el que trabajé cuando tenía 21 años. Estaba casado. Un error, lo sé. Pero me sentí vista, amada. Aunque solo fuera por unos meses vino Lucas. ¿Y él lo sabe? No. Nadie lo sabe. Solo yo. Luego ella me miró. Y finalmente llegó su padre. El único que realmente me amaba. Tu padrastro. Pero en ese momento yo lo negaba. Pensé que ningún hombre querría a una mujer con 2 hijos y tanto equipaje. Conseguí otro por impulso. Lo lamenté. Pero cuando descubrí que estaba embarazada de ti, el único que estuvo a mi lado fue él. Y en el fondo siempre pensé que era suya. Pero tenía miedo de equivocarme. Y el miedo me paralizó. Nos miró a los ojos, ahora con lágrimas corriendo. Cometí muchos errores. Pero nunca fue por malicia. Fue por miedo. Miedo a perderte. Miedo a ser juzgado. Miedo a verte crecer pensando que no eras querido. El silencio que siguió fue pesado. Pero fue un silencio diferente. No fue ira. Fue tristeza. Un duelo colectivo por todo lo que no se dijo. Por todo lo que estaba escondido. Por todas las versiones de nuestra historia que nos han sido negadas. Camila lloró suavemente. Tomé tu mano. Mi madre bajó la cabeza. Acurrucado como un niño. ¿Me odias? No, respondí. Pero todavía estoy tratando de entender. Ella asintió. Aceptando. Camila, con voz ahogada, añadió. Solo queríamos ser incluidos. Lo hubiéramos entendido, mamá. En verdad.
Mi madre cerró los ojos y sacudió la cabeza. Lo sé. Pero yo mismo no lo entendí. Me perdí en medio de la culpa. Esa conversación no resolvió todo. Pero fue el comienzo de algo nuevo. Quizás un nuevo comienzo. Por primera vez teníamos todas las piezas. Ahora era el momento de entender qué hacer con ellos. Pero antes de que pudiéramos reorganizar esta historia, sucedió algo inesperado. Recibí un mensaje anónimo con una frase corta. Aún no lo sabes todo. Pregúntale a tu tía Sandra sobre la carta que escondió. Y una vez más, el pasado nos llamó de nuevo. El mensaje anónimo siguió dando vueltas en mi cabeza durante días. Pregúntale a tu tía Sandra sobre la carta que escondió. No decía quién lo envió. Ni siquiera dio más pistas. Pero el tono era claro. Había más escondido. Y de todas las personas posibles, ¿por qué tía Sandra? Ella siempre estuvo cerca de mi madre. Hermanas, confidentes, casi inseparables. Ella era quien organizaba las fiestas familiares. Quien ayudó cuando alguien se enfermó. Que lo sabía todo, como decían los primos. Pero hasta entonces, nunca había imaginado que ella estuviera directamente involucrada en ninguno de estos secretos. Decidí no perder el tiempo. Llamé a su puerta un miércoles por la tarde. Ella me saludó con una sonrisa forzada. Como si ya supiera que no estaba allí para tomar café. Entra, hijo mío. ¿Qué fue? Recibí un mensaje. Me dijeron que hablara contigo sobre una carta. Uno que escondiste. Su sonrisa desapareció inmediatamente. Cerró la puerta lentamente. Miró a su alrededor como si la estuvieran observando. Y se sentó en el sofá con un profundo suspiro. Sabía que este día llegaría. ¿Entonces es verdad? ¿Hay siquiera una carta? Ella asintió. Pero se hizo el silencio durante unos segundos. Luego se levantó y fue al dormitorio. Regresó con un sobre amarillento por el tiempo. Sellado con cinta vieja. Se sentó de nuevo y colocó el sobre en mi regazo. Esto fue escrito por tu abuela. La madre de tu madre. Antes de morir. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué lo escondiste? Porque ella me lo suplicó. Dijo que solo debería entregarse si la familia se estaba desmoronando. Que era el último recurso. Y Rafael, creo que ha llegado este momento. Me temblaron las manos cuando abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. Con la letra firme y elegante de mi abuela. El contenido me dejó atónito. Querida Sandra, si estás leyendo esto. Es porque la verdad necesita salir a la luz. Marcia no lo sabe. Y nunca tuve el coraje de decírselo. Pero necesita saberlo. Y tal vez algún día sus hijos también lo hagan. El hombre que siempre pensó que era el padre de Rafael se equivoca. No es Antonio. El otro chico tampoco. Y lamento decirlo, ni siquiera su pareja. Cuando Marcia quedó embarazada por tercera vez. Ella ya estaba emocionalmente destruida. ¿Te acuerdas? Ella siempre estaba encerrada en su habitación, llorando, perdida. Fue entonces cuando conoció a un hombre. Que no fue ninguno de los que mencionó más tarde. Ella dijo que él era amable. ¿Quién la escuchó? Eso la hizo sentir segura. Un nuevo empleado del ayuntamiento. Que alquiló una habitación aquí en la calle. Se encontraron algunas veces. Y luego desapareció. Nunca más se le volvió a ver. Ella nunca supo que había quedado embarazada de él. Estaba convencida de que era de su pareja. Pero lo sabía. El tiempo pasó. Y el niño, Rafael, tenía sus ojos. Su nombre era Felipe Andrade. Intenté encontrarlo. Pero desapareció del mapa. Si alguna vez quieres saber más. Quizás dejó registros en el ayuntamiento. Pero prepárate. La verdad.
A veces duele más que la mentira. Con amor, mamá. Me quedé en silencio. Sentí que el mundo volvía a girar. ¿Sabías todo esto? Le pregunté a tía Sandra. Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No. Nunca leí la carta. Prometí que simplemente cumpliría. Ahora estoy leyendo contigo, Felipe Andrade. Un nombre que nunca había oído. Un absoluto desconocido. Y ahora, un posible nuevo padre. No sabía si llorar o gritar. O si simplemente aceptara el hecho de que la verdad parecía no tener fin. Pero una cosa era segura. No pude detenerme allí. Ya era hora de ir al ayuntamiento. A ver si ese nombre, Felipe Andrade, todavía existía en algún archivo. Y tal vez descubrir quién, en realidad, fue el hombre que dio origen a todo esto. A la mañana siguiente me desperté antes de que saliera el sol. Apenas dormí. La carta de mi abuela resonaba en mi mente como un tambor. Felipe Andrade. Felipe Andrade. Subí al coche y fui directo al ayuntamiento. Sabía que después de tantos años sería difícil encontrar algo. Pero la oportunidad de esclarecer el último misterio de mi origen me dio fuerzas. Llegué al sector de archivos antiguos. Un suelo olvidado del edificio, lleno de estanterías oxidadas, carpetas amarillentas, polvo y silencio. Me atendió una señora simpática llamada Doña Clotilde. Le expliqué lo que estaba buscando. Felipe Andrade. Empleado del ayuntamiento, finales de los 80. Quizás vivía aquí en la calle de mi madre. O en algún alojamiento temporal. Ella arqueó las cejas y respondió. Vaya, ha pasado un tiempo. ¿Pero podemos probarlo en los registros de contratación? Espera un momento. Permaneció dentro durante casi media hora. Ya estaba sudando frío cuando regresó con una pasta fina. Encontré esto aquí. Felipe Andrade. Contratado en 1988 como ayudante de obra. Trabajó durante 6 meses. Luego se apagó. No hay muchos registros, pero aquí está la dirección que dejó en ese momento. Miré el papel. Un nombre de calle. Un pueblo sencillo allí mismo en la ciudad. En ese momento, mi corazón dio un vuelco. Obtuve la dirección y fui directamente allí. Al llegar encontré un grupo de casas antiguas, pero aún habitadas. Toqué puertas, describiendo el nombre, mostrando la foto de la carta. Donde mi abuela hablaba de Felipe. En la tercera casa, una anciana miró la foto y murmuró. ¿Felipe? Ah, lo recuerdo. Él tapó aquí en la calle por un tiempo. Muy tranquilo, educado. Desapareció de un momento a otro. Dicen. Que se fue para Minas. ¿Sabes si tenía familia? Dijeron que no. Pero había una chica con la que había estado saliendo. Nunca supe quién era. Seguían encontrándose por las noches, siempre escondidos. Mi estómago se revolvió. ¿Conoce su apellido o algún otro documento? Creo que era de fuera. Un chico tranquilo, pero muy respetuoso. Trabajó mucho. Después de su desaparición, nunca volvimos a saber de él. Regresé a casa con esa información en mi cabeza. Felipe Andrade, empleado temporal. Vivió por un tiempo porque meses. Se metió con mi madre y desapareció. El mismo día fui al registro civil y solicité cualquier inscripción en el CPF. Muerte, cambio, matrimonio. Cualquier cosa con ese nombre. Dejaron mi solicitud abierta y prometieron una respuesta dentro de 5 días hábiles. Mientras esperaba, decidí volver a hablar con mi madre. No te hablé de la carta. Quería ver si ella misma recordaba el nombre. Mamá, en el momento en que estabas embarazada de mí, ¿conociste a alguien llamado Felipe? Felipe Andrade, sus ojos se abrieron por un segundo. Luego se disfrazó. ¿Por qué preguntas esto? Porque tal vez sea mi padre.
Ella guardó silencio. Por un momento pensé que lo iba a negar. Pero luego respiró hondo y dijo, sí, lo hice. Era diferente a todos los demás. Me hizo sentir seguro. Pensé que era solo una amistad. Pero la verdad es que tuvimos un romance rápido. Yo era muy vulnerable. Se fue sin despedirse. Pensé que era solo otro error. Nunca pensé que podría ser tu padre. ¿Y por qué nunca hablaste de él? Porque incluso en esto fui un cobarde. Preferí inventar versiones más aceptables que afrontar el hecho de que me había enamorado de un desconocido. En ese momento me di cuenta de que mi madre estaba agotada. Por una vez, no estaba intentando justificarse. Ella simplemente lo admitió. Mamá, necesito saber si todavía está vivo. A mí también me gustaría saber. 5 días después me llamaron del registro civil. Señor Rafael, encontramos un registro. ¿De la muerte? No. Del matrimonio. Felipe Andrade se casó en 1991. En la ciudad de Ouro Preto, Minas Gerais. Tuvo 2 hijos. Está vivo. Escribí todo. Corazón acelerado. Y por primera vez en mi vida, supe exactamente dónde estaba el hombre que en realidad podría ser mi padre biológico. Y ahora solo quedaba un viaje para descubrirlo. Salí a la carretera un sábado por la mañana solo, con el corazón en la garganta. El viaje hasta Ouro Preto duró más de 7 horas, pero pareció mucho más largo. Con cada kilómetro, mi mente revivía todas las versiones de mis orígenes. Los nombres cambiados, los silencios, las mentiras. Y ahora estaba en camino de enfrentarme a la única persona que aún podía completar este rompecabezas. Llegué a la dirección alrededor de las 4 de la tarde. Era una casa sencilla, en un barrio residencial tranquilo, rodeada de árboles y el sonido de los pájaros. Todo parecía demasiado tranquilo para alguien que llevaba un revuelo en su interior. Subí los escalones del porche, respiré hondo y llamé a la puerta. Unos segundos más tarde, escuché pasos al otro lado. El pomo de la puerta giró. Y allí estaba él, Felipe Andrade, un hombre de cabello gris, expresión serena y ojos profundamente familiares. Por un instante, el tiempo se detuvo. Me miró confundido y sentí como si estuviera mirando un espejo del futuro. Bueno, no, preguntó suavemente. Mi voz casi se quebró. Hola, mi nombre es Rafael, siento aparecer así, pero creo que conociste a mi madre, Marcia, en 1988. Frunció el ceño pensativo. Tus 2 pasos atrás. Y entonces, como si se hubiera encendido un recuerdo olvidado, sus ojos se abrieron como platos. Marcia, del lado este, asintió. Se apoyó contra la pared, visiblemente conmocionado. Dios mío, creo que soy tu hijo. Silencio. Se pasó la mano por la cara con nerviosismo y se sentó en la silla del porche. Continué de pie. No lo sabía. Ella nunca me dijo nada. Ella tampoco lo sabía. La verdad poco a poco salió a la luz. Incluso mi abuela dejó una carta antes de morir. Así es como llegué a ti. Me miró a los ojos durante mucho tiempo y luego murmuró, tienes los ojos de mi madre. Esa frase me desmoronó. Me invitó a pasar, nos sentamos a la mesa de la cocina, dijo que se mudó de Sao Paulo poco después de trabajar en el ayuntamiento, porque había perdido a sus padres y quería empezar de nuevo. Se dice que nunca estuvo seguro de lo que sentía por mi madre, pero que siempre la recordó con cariño. Yo era joven, tenía miedo, me enamoré rápidamente, pero ella era intensa y huí cobardemente. Y ahora bajó la cabeza. Ahora estoy aquí, escuchándote, estoy tratando de averiguar qué hacer con esta información. Respiré hondo y seguí derecho, no vine a exigirte nada, no vine a pedir amor ni presencia. Solo vine porque necesito saber quién soy y tú eres parte de eso. Él asintió. Nos quedamos en silencio por un rato,
luego dijo, si quieres, podemos hacer un examen, no volveré a escaparme. Programamos el examen para 2 días después, en una clínica de la ciudad. Me ofreció una habitación para quedarme, pero preferí un hotel sencillo y cercano, necesitaba espacio para procesar todo. Ese fin de semana me llevó a visitar Ouro Preto. Caminamos por los cerros, me mostró dónde trabajaba, donde le gustaba tomar café. Descubrí que estaba casado, tenía 2 hijos, ambos adultos, y que ninguno de ellos sabía de mi existencia. ¿Les dirás? Todavía no lo sé. Pero quizás, si se confirma, sí, tienen derecho. El martes por la mañana hicimos el examen y una vez más comenzó la espera. Regresé a Sao Paulo con el corazón dividido. Una parte de mí esperaba que fuera él. Una parte de mí deseaba que no fuera así, porque admitirlo significaba aceptar que toda mi vida se había construido sobre capas y capas de engaño. 2 semanas después llegó el resultado, lo abrió rápidamente con las manos temblorosas. Resultado, compatible. 99.599,99%. Vínculo biológico confirmado. Felipe Andrade era mi padre, mi verdadero padre. Al mismo tiempo me llamó con la voz entrecortada. No sé qué decir, Rafael. No necesitas decir nada ahora. Solo dame tiempo para digerir esto. Por supuesto, pero si quieres ser parte de mi vida, aquí estoy. Esas palabras me conmovieron de una manera que no esperaba. Por primera vez sentí que tal vez el final de esta búsqueda no era solo dolor, sino también el comienzo de algo nuevo. Pero, cuando todo parecía calmarse, llegó un nuevo mensaje a mi celular. ¿Sabes quién es tu padre? Ahora pregúntale a tu madre y quién es tu verdadera hermana. Una vez más, la verdad estaba incompleta. Recibir ese nuevo mensaje fue como retroceder al principio. Justo cuando pensé que había llegado al final del camino. Ahora pregúntale a tu madre quién es tu verdadera hermana. Me quedé mirando la pantalla durante minutos, en silencio, intentando comprender. ¿Verdadera hermana? ¿Qué significa eso? ¿Que Camila no era mi hermana? Mi corazón empezó a latir rápido. No quería creerlo. Camila siempre ha sido mi refugio seguro. La única persona con la que mantuve un vínculo firme durante toda esta tormenta. Si incluso eso fuera cuestionado ahora, no perdí el tiempo. Llamé a mi madre al mismo tiempo. Mamá, necesito hablar contigo. Urgente, hoy, sintió el tono. No hizo preguntas. Solo dije, ven. Llegué a casa con el móvil todavía en la mano. El mensaje abierto. Se lo mostré sin decir una palabra. Ella lo leyó, tragó saliva y me miró con una expresión absolutamente agotadora. ¿Quién te envía estos mensajes, Rafael? No sé. Pero todo lo que dijeron hasta ahora era la verdad. Así que ahora te toca a ti. ¿Me dirás qué significa este mensaje? Ella miró al suelo. Hubo silencio durante más de 1 minuto. Y luego, en un susurro. Pensé que llevaría este secreto conmigo hasta el final. ¿Qué secreto? Ella me miró a los ojos. Y luego dijo algo que me dejó sin aliento. Camila no es mi hija biológica. La habitación dio vueltas. ¿Qué? Ella fue adoptada. Cuando tenía 20 años, solo lo sabían mi madre, Sandra y su padre, en ese momento. Todo se hizo en silencio, sin trámites formales. Nació de una prima lejana que tuvo complicaciones mentales posparto y no pudo criar a un hijo. Me pidieron ayuda y acepté. Pero la criaste como a tu hija, porque ella está en tu corazón, en tu alma, en todo. Pero biológicamente no lo es. Me senté en el sofá aturdido. ¿Y ella lo sabe? Mi madre negó con la cabeza en silencio. Las lágrimas empezaron a caer. Nunca tuve el coraje. Ella siempre estuvo tan cerca de mí, tan parecida. Y desde niña fuiste muy protectora. Pensé que no lo necesitaba,
que no hacía ninguna diferencia. Lo hace todo la diferencia, mamá. Para ella. Para mí. Para todos. Esa noche llamé a Camila. No sabía cómo decirlo, pero tampoco podía contenerlo por más tiempo. Camila, necesito verte. Ahora. Ella vino a mi casa. Me senté con ella y tomé sus manos. Antes de contarte lo que descubrí, quiero que sepas que nada cambia lo que siento. Eres mi hermana. Siempre lo será. Pero es necesario decir la verdad. Ella guardó silencio. Tenencia. Eres adoptada, Camila. Ella parpadeó varias veces sin entender. ¿Qué? Dijo la madre. Fue una adopción informal. La mujer que te dio a luz era una prima lejana de la familia. Ella tuvo problemas. Y nuestra madre te crió desde que eras un bebé. Pero nadie te lo dijo nunca. Se llevó las manos a la boca. Ella palideció. Y luego, murmuró. Sabía que algo andaba mal. Siempre lo sentí. Las lágrimas empezaron a fluir. La abracé con fuerza. Esto no cambia nada. Eres mi hermana. Para siempre. Pero eso cambia todo para mí. Ya no sé quién soy. Eres Camila. Ahora descubriremos juntos quién eres realmente. Esa noche nos abrazamos durante horas llorando. Y me di cuenta de que, por más dolorosa que fuera la verdad, fue la verdad la que finalmente nos hizo libres. Pero quedaba una última carta por revelar, algo que mi abuela guardaba. Y eso la tía Sandra aún no me lo había dicho. Un último recuadro, con la revelación más inesperada de todas. Días después de la conversación con Camila, recibí una llamada de tía Sandra. Su voz sonó apagada, como si hubiera estado llorando. Rafael, ¿puedes venir aquí? Hay algo que necesito mostrarte. Algo que dejó tu abuela. Y debería haberlo mostrado antes. Todo mi cuerpo reaccionó. Era como si el ciclo estuviera a punto de cerrarse. Subí al auto y fui directo a su casa. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en la sala con la caja sobre la mesa. Era de madera oscura, diferente a la otra que sostenía las letras. Este tenía una cerradura sencilla pero antigua. Lo abrió y me lo entregó, como quien transmite un legado. Tu abuela me dio esto semanas antes de fallecer. Me pidió que solo se lo entregara cuando todo saliera a la luz. Creo que ahora es el momento. Abrir lentamente. Dentro había un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. Al lado, una carpeta con fotografías antiguas, papeles y una libreta. Tomé el sobre primero. Dentro había una última carta. Mi querido Rafael, si has llegado hasta aquí es porque has pasado por mucho. Quizás te sentiste traicionado, perdido o incluso abandonado. Pero quiero que sepas que a través de todas las mentiras siempre hubo amor. Mucho amor. Escribo esta carta para revelar la última verdad que nunca tuve el coraje de decir en la vida. Su madre no lo sabía, ni Sandra ni nadie más. Pero Felipe Andrade era mi hermano. Tu abuelo, sí, eres el hijo de su hijo. Felipe tuvo un hijo fuera del matrimonio desde muy joven, que se crió lejos de su familia. Este hijo se llamó Leandro. Él y su madre se conocieron por casualidad. Ninguno de los dos sabía de su relación. Pero cuando te vi nacer, lo entendí. Tenías los mismos ojos que mi hermano, las mismas facciones. Me llevó años confirmarlo. Solo lo descubrí cuando encontré discos antiguos. Y entendí que Leandro era el hijo perdido de Felipe. Sí, Rafael. Eres el nieto de Felipe. Y su verdadero padre se llama Leandro. Falleció cuando tenías 3 años. En un accidente de motocicleta, su madre siempre creyó que él era solo una pasión pasajera. El resto nunca lo supe. Lo escondí por vergüenza, por miedo. Pero ahora, la verdad debe ser tuya. Con todo el amor que una abuela puede sentir,
María, no podía respirar. Felipe no era mi padre. Fue mi abuelo. Mi verdadero padre, Leandro. Murió cuando yo era un niño. Y nadie sabía quién era realmente. Las piezas empezaron a encajar. Las fotos, los nombres, las similitudes. Regresé a la caja y abrí la carpeta. Había fotos antiguas de Felipe de joven, junto a un niño de rasgos muy parecidos a los míos. Leandro, mi padre. El hombre que nunca conocí. Pero de alguna manera siempre estuvo conmigo. Min, la abuela, había dejado todo documentado. Fotos, partida de nacimiento de Leandro, actas de adopción informal. E incluso una carta de despedida suya que nunca llegó a mi madre. Marcia, si estás leyendo esto es porque ya fui. Perdóname por irme sin despedirme. Tú y ese chico cambiaron mi vida, aunque sea por poco tiempo. Te amaba a mi manera desordenada. Pero me encantó. Cerré la caja con manos temblorosas. Lágrimas silenciosas cayeron por mi rostro. Por primera vez me sentí completo. No porque ahora todo tuviera sentido, sino porque finalmente lo supe. Toda la verdad de principio a fin. Fui a casa y le conté todo a mi madre. Ella se sorprendió, lloró y volvió a disculparse. Pero esta vez algo fue diferente. El ciclo se había cerrado. También se lo dije a Camila. Y aunque todavía estaba conmocionada por su propia historia, me abrazó y dijo: lo que nos hace hermanos no es la sangre, Rafa. Es lo que vivimos juntos. Y eso, nadie lo cambia. Sonreí con un corazón alegre. Por primera vez, después de toda una vida de secretos, nuestra familia estaba en paz. Pero antes de terminar esta historia, hice algo que pensé que nunca haría. Fui a visitar a Felipe, mi abuelo, a Minas. Tomé la carta de mi abuela. Mostré todo. Lo leyó en silencio, con lágrimas en los ojos. Leandro era mi hijo. Y nunca lo supe. Nos abrazamos. 2 generaciones marcadas por el silencio. Finalmente, unidos por la verdad. Regresar de Minas después de visitar a Felipe, mi abuelo, fue una experiencia extraña. No de forma negativa, al contrario. Era como si hubiera vivido 2 vidas, antes y después de saber la verdad. Y ahora, por fin, pude dejar atrás el primero. Felipe me contó más sobre Leandro, mi padre biológico. Mostró fotografías antiguas, cartas e incluso notas de la infancia que conservaba. Me dijo que Leandro siempre fue un chico rebelde pero generoso. Que tenía don con las palabras, que amaba la música. Que era el tipo de persona que amabas incluso sin saber exactamente por qué. Escuchar esto me conmovió profundamente. No tuve tiempo con él, pero ahora tenía algo más fuerte. Un legado. De regreso a Sao Paulo, reuní a mi familia. Estaban todos allí. Mi madre, Camila, Lucas, mi padrastro, tía Sandra. E incluso algunos primos que acabaron viéndose afectados indirectamente por toda la confusión. Llamé a todos para almorzar. No fue una celebración. Fue una especie de ceremonia informal de reconciliación. Y esta vez, como nunca antes, hablé. Hablé abiertamente sobre todo lo que descubrí. De Felipe, de Leandro, de la carta de mi abuela. Dije que había sentido rabia, tristeza, confusión. Pero sobre todo, unas ganas inmensas de comprender. Y ahora, finalmente, lo entendí. Mi madre lloró mientras hablaba. Pero no por vergüenza, fue un grito de alivio. Un peso que cargó durante décadas y que finalmente se quitó de encima. Camila, mi hermana, de corazón y por elección, me miraba con cariño. Estábamos más unidos que nunca. Y ahora, también había empezado a buscar pistas sobre su origen. Pero con una diferencia. Ahora tenía apoyo. Lucas, aunque todavía estaba reservado, vino a verme al final del día y me dijo: nunca dije esto, pero te admiro. Me habría vuelto loco en tu lugar.
Tú también llevaste tu parte, Lucas. Crecimos con las mismas mentiras. Y estamos aquí. Mi padrastro, quien me crió con amor y firmeza, me dio un abrazo silencioso. Ese tipo de abrazo que lo dice todo sin necesidad de palabras. Y así, poco a poco, las piezas empezaron a encajar. No como antes. No en una estructura perfecta e idealizada, sino de una manera honesta, real y humana. Meses después regresé a Ouro Preto para una visita especial. Me llevé a Camila conmigo. Felipe nos recibió con una emotiva sonrisa. Nos mostró cada rincón de la ciudad, nos presentó amigos, nos llevó a un restaurante donde, según él, a Leandro le encantaba comer. Al despedirnos, me entregó una caja de madera. En el interior, una cinta de casete, una grabadora vieja y una nota. Esa era la manera de Leandro guarda sus ideas. A veces hablaba con la cinta como si fuera un diario. Hay una grabación aquí donde habla de ti. Nunca se lo mostré a nadie. Ahora es tuyo. Esperé escucharlo en el hotel por la noche. Puse la cinta. Su voz resonó en la habitación. Rafa, ni siquiera sé si alguna vez escucharás esto. Quizás sí, quizás no. Pero si me escuchas, solo quería que supieras que, incluso desde lejos, incluso confundido, te amaba. Deseé que vinieras y, por mucho que el mundo me atropellara, fuiste lo mejor que dejé en él. Será fuerte. Será mejor de lo que fui. Yo creo esto. Lloré. Pero fue un grito diferente. Un grito curativo. Hoy escribo esta historia con el corazón en paz. Fueron años de incertidumbre, secretos, versiones distorsionadas. Pero también fueron años de descubrimientos, de amor verdadero, de perdón, de reconstrucción. La verdad, por dura que sea, te hace libre. Y si pudiera dejar un último mensaje, sería este. Nunca eres exactamente lo que te dijeron que eres. A veces el viaje de descubrir quiénes somos implica cuestionarlo todo, pero vale la pena. Porque la verdad, aunque duela, es la única manera de vivir íntegramente. Esa fue mi historia. Y ahora, finalmente puedo decir, ella tuvo un final.